Te casarías con un hombre que no puede verte, pero que puede sentir cada mentira escondida en tu voz. Imagina por un momento que tu destino no te pertenece, que tu nombre es solo una pieza de ajedrez movida por manos que dicen amarte. Quédate hasta el final porque esta historia no es solo un matrimonio forzado, el comienzo de un secreto que cambiará todo. La noche en que tocaron la puerta de la habitación de Isabella, el sonido no fue fuerte, pero sí definitivo. Tres golpes secos que parecían anunciar una sentencia. Ella estaba sentada frente al espejo, deshaciendo lentamente la trenza que su hermana mayor le había hecho horas antes. Afuera, el viento golpeaba las ventanas de la vieja casa familiar, como si incluso la tormenta supiera que algo estaba a punto de romperse. Isabella, la voz de su madre, sonó firme desde el otro lado. Baja ahora mismo, no era una petición. Era una orden. Isabella respiró hondo. En el fondo de su pecho había una sensación incómoda que llevaba días creciendo, desde que su hermana Valeria desapareció sin dejar más que una carta arrugada sobre la mesa del comedor. Una carta que hablaba de amor verdadero, de huir lejos, de no poder casarse con un hombre al que no amaba. Ese hombre era Adrián, el prometido, ciego, un empresario respetado, heredero de una fortuna inmensa, conocido por haber perdido la vista en un accidente 2 años atrás. Un hombre al que Valeria jamás quiso, pero que aceptó por presión, por conveniencia. Y ahora había dejado atrás. Isabela bajó las escaleras con pasos lentos. Cada crujido de la madera parecía gritar su nombre. En la sala estaban su padre, su madre y su tío Roberto, el único que conocía los detalles financieros de la familia. Sus rostros estaban tensos. Tu hermana nos ha destruido, dijo su padre sin mirarla directamente. Si esta boda se cancela, no solo perderemos el contrato con la empresa de Adrián, perderemos todo. Isabella sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Su madre dio un paso al frente y tomó sus manos con una fuerza que dolía. Te casarás con él. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. ¿Qué? Susurró Isabella. Él no puede ver. Intervino su tío. No notará la diferencia. La boda será discreta. Nadie fuera del círculo cercano sabrá nada. Isabella sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Pero yo no soy Valeria. No necesitas serlo, respondió su padre con dureza. Solo necesitas ocupar su lugar. Ocupar su lugar. Como si su vida fuera un vestido que podía cambiarse sin consecuencias. Isabella subió a su habitación sin decir nada más. Cerró la puerta y se apoyó contra ella, tratando de entender cómo en cuestión de minutos su futuro había sido decidido. Miró su reflejo en el espejo. Tenía los mismos ojos oscuros que su hermana, el mismo cabello largo, pero su mirada era diferente. Siempre lo había sido. Valeria era fuego. Ella era silencio. Se acercó al escritorio y tomó la carta que su hermana había dejado. La había leído tantas veces que casi podía recitarla de memoria. No puedo vivir una vida que no elegí, decía una línea. Isabella dejó escapar una risa amarga. Ella tampoco podía. Pero alguien tenía que pagar el precio. A la mañana siguiente la casa estaba llena de actividad. Modistas ajustando el vestido, llamadas discretas, instrucciones susurradas. Todo debía hacerse rápido antes de que los rumores comenzaran. Isabela se dejó medir, peinar, maquillar. Se sentía como una muñeca en manos ajenas. Cada vez que intentaba hablar, alguien la interrumpía con un ¿es por el bien de todos o lo entenderás algún día? Pero en su interior, una pregunta no dejaba de repetirse. ¿Qué clase de hombre era Adrián realmente? Era tan frío como los negocios que firmaba, tan distante como parecía en aquella escena de compromiso meses atrás. Recordaba su voz grave, serena. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía todos escuchaban. Y ahora sería su esposa. La tarde antes de la ceremonia, Isabella pidió verlo. Sus padres dudaron, pero finalmente aceptaron. Adrián estaba en la biblioteca de su mansión, sentado en un sillón de cuero oscuro, con un bastón apoyado a su lado. La luz entraba por los ventanales, iluminando su perfil. Él giró el rostro ligeramente cuando ella entró.
Valeria dijo, reconociendo los pasos que creía familiares. Isabel sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Sí, soy yo, respondió, y la mentira le supo amarga. Adrián sonrió levemente. Pensé que no vendrías. Ella no supo qué decir. Se acercó unos pasos más. Él levantó la mano, como buscando orientación, y ella, casi por instinto, la tomó. El contacto fue inesperadamente cálido. «Estás nerviosa», dijo él en voz baja. Isabela tragó saliva. «Es normal antes de una boda». Adrián inclinó ligeramente la cabeza. «Tu voz suena diferente». Hoy, por un segundo, el mundo se detuvo. «Solo estoy cansada», improvisó. Él no insistió, pero su expresión cambió, como si hubiera guardado esa información en algún rincón de su mente. Cuando Isabella regresó a casa esa noche, no pudo dormir. Miraba el techo, escuchando el tic-tac del reloj, preguntándose si en algún punto tendría el valor de confesar la verdad. Pero entonces pensaba en su padre, en las deudas, en la amenaza de perderlo todo, y el silencio volvía a ganar. Si has llegado. Hasta aquí, dime en los comentarios desde qué país estás viendo esta historia. Me encantaría saber hasta dónde viajan estas palabras. Y si te gustan historias intensas y llenas de emoción como esta, suscríbete al canal para no perderte lo que viene, porque lo que ocurrirá después cambiará el destino de Isabella para siempre. La mañana de la boda llegó demasiado rápido. El vestido blanco pesaba más de lo que debería, no por la tela, sino por lo que representaba. Mientras la maquillaban, Isabella observaba su reflejo una vez más. «No soy ella», susurró para sí. Pero cuando bajó las escaleras y vio a su padre esperando con el brazo extendido, entendió que ya no importaba quién era. Las puertas de la pequeña capilla se abrieron. Adrián estaba de pie frente al altar, impecable en su traje oscuro. Sus ojos abiertos, pero perdidos en la nada, parecían buscar un punto fijo que no existía. Cuando Isabella caminó hacia él, cada paso era una despedida silenciosa de la vida que había imaginado. Al llegar a su lado, él extendió la mano con seguridad. Ella la tomó y en ese instante sintió algo que no esperaba. No fue miedo, fue una extraña conexión. Como si, a pesar de la mentira, hubiera una verdad esperando nacer entre ellos. Pero esa verdad aún estaba lejos de revelarse. Y lo que Adrián descubriría en el futuro no solo pondría en riesgo el matrimonio, sino también el corazón de Isabella. La ceremonia comenzó, y con cada palabra pronunciada, el destino sellaba un pacto que ninguno de los dos entendía completamente. Lo que Isabella no sabía era que el hombre que no podía verla era el único que realmente empezaba a verla por dentro. Y eso lo cambiaría todo. El nombre de Adrián comenzó a perseguir a Isabella, incluso antes de que volviera a verlo. Después de la boda, después de los aplausos discretos y las sonrisas forzadas, después de la firma. En el registro civil que selló un destino impuesto, todo se volvió extrañamente silencioso. No hubo luna de miel, no hubo celebración lujosa, solo un traslado directo a la enorme mansión que ahora sería su hogar. La casa de Adrián estaba situada en las afueras de la ciudad, rodeada de jardines impecables y muros altos que parecían proteger secretos antiguos. Cuando el automóvil se detuvo frente a la entrada principal, Isabel sintió que cruzaba un límite invisible entre su antigua vida, una completamente desconocida. Un mayordomo abrió la puerta del coche. «Bienvenida, señora», dijo con una leve inclinación. «Señora». La palabra cayó sobre sus hombros como una responsabilidad demasiado grande. Adrián descendió con ayuda mínima, moviéndose con seguridad sorprendente. No caminaba como alguien indefenso, su bastón era más una herramienta de precisión que un símbolo de fragilidad. Isabella observaba cada uno de sus movimientos, preguntándose cuántas cosas más había subestimado de él. Dentro de la mansión, el eco de sus pasos se mezclaba con el aroma a madera pulida y flores frescas. Isabella intentaba memorizar cada detalle, como si entender el espacio le diera algo de control. Grandes escaleras curvadas, retratos antiguos, lámparas de cristal que reflejaban la luz. Atardecer. «He pedido que preparen la habitación del ala este», dijo Adrián con calma. «Tiene el balcón que da al jardín. Sé que te gustaba la vista al amanecer». Isabela sintió un nudo en la garganta. Valeria amaba los amaneceres. Ella prefería la noche. «Gracias», respondió suavemente.
cada palabra que decía debía pasar por el filtro del recuerdo de su hermana. Tenía que imitar gustos, costumbres, incluso gestos. El miedo constante no era que Adrián la viera, sino que la escuchara demasiado bien. Esa primera noche fue extraña. Compartieron la misma habitación, pero la distancia entre ellos parecía infinita. Adrián se sentó al borde de la cama, quitándose el saco con movimientos precisos. Puedes hablar con libertad, dijo de pronto. Isabella se tensó. ¿Sobre qué? Sobre lo que sientes. Desde que regresaste antes de la boda, algo cambió. El corazón de Isabel comenzó a latir con fuerza. Solo estaba nerviosa. Adrián inclinó ligeramente el rostro hacia donde estaba ella, como si intentara leerla con algo más que la vista. No es solo nervios. Tu respiración cambia cuando mientes. La habitación se volvió más pequeña. No estoy mintiendo, susurró, pero incluso ella escuchó la duda en su propia voz. Él guardó silencio unos segundos que parecieron eternos. Está bien, dijo finalmente, no te presionaré. Este matrimonio ya comenzó con suficiente tensión. Isabella se sorprendió. ¿Tensión? ¿Acaso él también había sentido que algo no estaba bien? Se acostaron en lados opuestos de la cama. La oscuridad parecía más profunda allí, como si incluso la noche respetara la condición de Adrián. Isabella permaneció despierta durante horas, escuchando su respiración tranquila. Se preguntaba si realmente dormía o si, al igual que ella, estaba perdido en pensamiento, que no compartía. Los días siguientes se convirtieron en una rutina delicada. Isabella aprendió los horarios de la casa, las reuniones de negocios, las visitas, el del abogado, las llamadas constantes relacionadas con la empresa familiar. Adrián era disciplinado, inteligente y extremadamente perceptivo. Una mañana, mientras desayunaba, en silencio, él habló sin previo aviso. ¿Recuerdas el restaurante junto al lago? Isabella se quedó inmóvil. No tenía idea, claro, respondió con cautela. Siempre decías que el sonido del agua te calmaba. Ella bajó la mirada hacia su taza de café. Valeria odiaba ese lugar. Siempre decía que el viento arruinaba su peinado. Isabella, en cambio, sí encontraba paz en el sonido del agua. Podríamos ir algún día, añadió Adrián. Me gustaría, respondió ella, esta vez sin fingir emoción. El leve gesto de satisfacción en el rostro de Adrián no pasó desapercibido. Con el paso de las semanas, Isabella empezó a notar pequeños detalles que la inquietaban. Adrián hacía preguntas sutiles, aparentemente inocentes, pero cargadas de intención. Tu risa era diferente. Antes, no recuerdo que te gustara la música clásica. ¿Desde cuándo prefieres el té al café? Cada comentario era como una piedra lanzada al agua tranquila de su mentira. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, Adrián tropezó levemente con una raíz. Isabella reaccionó instintivamente, sosteniéndolo con firmeza. Cuidado. Él permaneció quieto unos segundos, su mano sobre la de ella. Siempre fuiste más distante, murmuró. Ahora reaccionas antes de pensar. Isabella retiró la mano con suavidad. Las personas cambian. Adrián sonrió apenas. Cambian. Pero su tono indicaba que no estaba completamente convencido en la intimidad de su habitación. Isabella comenzó a escribir en un pequeño cuaderno que escondía en el cajón de su mesa de noche. Allí volcaba su miedo, su culpa y la creciente confusión que sentía, porque algo estaba ocurriendo que no había previsto. Adrián no era el hombre frío que imaginó, era atento, considerado, incluso vulnerable en momentos inesperados. Una noche, durante una tormenta fuerte, la electricidad se fue por unos minutos. Isabella se tensó al escuchar el trueno cercano. No te gustan las tormentas, dijo él desde la oscuridad. A nadie le gustan, respondió ella. A ti menos que a nadie. Ella sintió un escalofrío. Antes fingías valentía. Ahora no lo haces. Isabella comprendió algo inquietante. En su intento por imitar a su hermana, había dejado escapar su verdadera esencia, y tal vez eso era lo que Adrián estaba percibiendo. Días después, llegó una visita inesperada. El doctor Ramírez, el oftalmólogo de Adrián, se reunieron en el despacho privado
durante casi una hora. Cuando salieron, Isabella notó algo diferente en el ambiente. ¿Todo está bien?, preguntó ella cuando quedaron solos. Adrián se tomó unos segundos antes de responder. Hay avances. El corazón de Isabella dio un vuelco. Avances. Existe una posibilidad de cirugía experimental. No es segura, pero podría devolverme parte de la vista. El mundo pareció detenerse. Si eso ocurría, la mentira se derrumbaría. Eso es maravilloso, dijo, obligando a su voz a sonar alegre. Adrián giró el rostro hacia ella. ¿Lo es? La pregunta tenía un peso extraño. Claro que sí. Él asintió lentamente. A veces me pregunto si realmente quiero volver a ver. Isabella se quedó sin palabras. ¿Por qué dices eso? Porque la oscuridad me enseñó a escuchar lo que otros esconden, a sentir lo que no se dice. Ver puede ser una distracción. Ella sintió que esas palabras iban dirigidas directamente a su secreto. Esa noche, Isabella comprendió que su mayor miedo no era que Adrián recuperara la vista, era que, aun sin ella, ya estuviera viendo demasiado. El conflicto en su interior crecía cada día. Podía huir, confesarlo todo o continuar sosteniendo la mentira esperando que nunca se revelara. Pero cada vez que Adrián la llamaba por su nombre con esa suavidad inesperada, su decisión se volvía más difícil porque, contra toda lógica, estaba comenzando a importarle, y ese era el verdadero peligro. La operación fue programada para dentro de algunas semanas. El ambiente en la mansión cambió. Había esperanza, pero también tensión. Isabella vivía en una cuenta regresiva silenciosa, preguntándose si cada gesto amable de Adrián sería reemplazado por odio cuando descubriera la verdad. Una noche, mientras compartían una cena tranquila, Adrián habló en voz baja. Si algún día descubre que algo no es como pensaba, ¿preferiría saber la verdad o vivir en la ilusión? La pregunta cayó como un golpe directo. Isabella sostuvo su mirada vacía, sintiendo que él veía más de lo que aparentaba. La verdad siempre duele, respondió con honestidad inesperada. Pero libera, añadió él. El silencio que siguió fue denso, y en ese momento Isabella entendió que el tiempo se estaba agotando, porque cuando Adrián volviera a abrir los ojos, no solo vería su rostro, vería la decisión que ella había tomado al quedarse, y esa decisión podría destruirlos a ambos, o cambiarlo todo. Siempre. El día de la ceremonia amaneció con un cielo cubierto, como si incluso el clima dudara en ofrecer luz plena a un acontecimiento construido sobre secretos. Isabella despertó antes que el resto de la casa. Durante unos segundos, al abrir los ojos, olvidó dónde estaba y qué iba a ocurrir. Pero la realidad regresó con la misma firmeza con la que alguien cierra una puerta sin mirar atrás. Se sentó en la cama observando sus manos, esas mismas manos que horas más tarde sostendrían las de un hombre que no sabía quién era realmente. Un hombre que pronunciaba el nombre de su hermana con confianza, creyendo que la mujer que caminaría hacia él era la misma que meses atrás había aceptado su propuesta. La habitación estaba llena de cajas con flores blancas, telas delicadas y el vestido que su madre había elegido. Era el mismo vestido diseñado para Valeria, ajustado al cuerpo, con bordados finos y una caída elegante. Isabella pasó los dedos por la tela, preguntándose cuántas decisiones ajenas podían caber dentro de una sola prenda. El sonido de pasos en el pasillo anunció la llegada de su madre. Es hora, dijo sin entrar del todo, como si evitar cruzar el umbral hiciera menos real lo que estaba ocurriendo. Isabella asintió. No había lágrimas, no había gritos, solo una aceptación silenciosa que pesaba más que cualquier protesta. Mientras la maquillaban, escuchaba fragmentos de conversaciones a su alrededor. Todo saldrá bien, nadie notará la diferencia, es lo mejor para todos. Cada frase era una piedra más en el muro que la rodeaba. Cuando finalmente el vestido estuvo ajustado y su cabello recogido con precisión, se miró en el espejo. No era exactamente Valeria. Tampoco era completamente ella misma. Era una versión creada para sobrevivir. Estás hermosa, susurró su madre, pero en sus ojos había más alivio que emoción. El trayecto hacia la capilla fue breve. El automóvil avanzaba por calles casi vacías,
y el silencio dentro era tan denso que Isabella podía escuchar su propia respiración acelerada. Su padre mantenía la mirada fija al frente. No intentó tomarle la mano, no intentó consolarla. Al llegar, la pequeña capilla privada ya estaba preparada. No había cientos de invitados, solo un círculo cercano de personas cuidadosamente seleccionadas. Discreción, rapidez, control. Desde la puerta lateral, Isabella pudo verlo. Adrián estaba de pie frente al altar. Su traje oscuro contrastaba con la claridad de las flores que decoraban el lugar. Su postura era firme, elegante. El bastón descansaba a su lado, pero no parecía necesitarlo en ese momento. Su rostro estaba sereno, aunque sus manos se movían levemente, como si percibiera cambios invisibles en el aire. El corazón de Isabella golpeaba con fuerza. «Recuerda caminar despacio», murmuró su padre. La música comenzó. Cada nota parecía marcar el paso hacia un punto sin retorno. Las puertas se abrieron y la luz del exterior entró suavemente en la capilla. Isabel dio el primer paso. El sonido de sus tacones resonó en el suelo de mármol. Sentía todas las miradas sobre ella, evaluando, comparando, buscando diferencias que no debían existir. Pero nadie dijo nada. Adrián levantó ligeramente el rostro al escucharla acercarse. Una leve sonrisa apareció en sus labios. «¿Estás aquí?», murmuró casi imperceptiblemente. No había forma de saber si esas palabras eran alivio o confirmación de algo más. Cuando llegó a su lado, extendió la mano. Con naturalidad, como si hubiera ensayado ese gesto incontables veces, Isabella la tomó. El contacto fue cálido, firme, no hubo duda en su agarre. El sacerdote comenzó la ceremonia con voz pausada. Las palabras tradicionales flotaban en el aire, pero para Isabella todo sonaba distante, como si estuviera bajo el agua. En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, cada promesa parecía tener una ironía cruel. Cuando llegó el momento de los votos personales, Adrián habló primero. «Desde que la oscuridad llegó a mi vida, aprendí a escuchar más allá de las palabras», dijo con calma. «Contigo encontré paciencia, incluso cuando creí que no la merecía. Gracias por no alejarte». Isabela sintió un nudo en la garganta. No era ella quien había prometido quedarse, fue Valeria. Pero ahora esas palabras caían sobre sus hombros. Cuando llegó su turno, respiró profundamente. «A veces la vida nos cambia sin pedir permiso», comenzó, eligiendo cada palabra con cuidado. «Pero hay decisiones que tomamos incluso en medio del miedo. Hoy decido caminar contigo». No era una mentira completa, era una verdad disfrazada. El intercambio de anillos fue breve. Adrián deslizó la alianza en su dedo con precisión sorprendente, guiándose por el tacto. Cuando Isabel hizo lo mismo, notó que sus manos ya no temblaban tanto. «¿Puede besar a la novia?», anunció el sacerdote. Un murmullo recorrió el pequeño grupo de invitados. Adrián levantó la mano lentamente, buscando su rostro. Sus dedos rozaron su mejilla, recorriendo con suavidad la línea de su mandíbula, como si intentara dibujar su forma en la memoria. Isabella contuvo la respiración. Ese gesto fue más íntimo que cualquier mirada. Cuando finalmente sus labios tocaron los de ella, el beso fue breve, respetuoso, pero suficiente para marcar el inicio de algo que ninguno comprendía del todo. Los aplausos fueron discretos, sonrisas tensas, felicitaciones rápidas. Durante la pequeña recepción posterior, Isabel permaneció a su lado respondiendo preguntas con cautela. Adrián parecía cómodo, seguro, incluso atento a detalles que otros habrían pasado por alto. «Tu perfume es diferente», susurró él en un momento, inclinándose ligeramente hacia ella. El corazón de Isabella dio un salto. «Quise probar algo nuevo». Adrián asintió despacio. «El cambio no siempre es malo». La frase quedó suspendida entre ellos. Horas más tarde, cuando la ceremonia terminó y los invitados se marcharon, Isabella sintió el peso real de lo que había hecho. Ya no era una posibilidad, era un hecho. Al llegar a la mansión, la atmósfera era distinta a la de la mañana, más silenciosa, más íntima. Adrián se quitó el saco con calma. «Debes estar agotada», dijo un poco.
puedes descansar. No hay expectativas esta noche. Isabella lo miró sorprendida. ¿Expectativas? Él sonrió levemente. No quiero que nada en este matrimonio sea forzado. Más de lo que ya es. La frase la dejó inmóvil. Más de lo que ya es. ¿Qué quieres decir? Preguntó con cuidado. Adrián se giró hacia ella. Siento cuando algo cambia. Desde hace semanas hay una distancia distinta en ti. No es rechazo. Es temor. Isabela sintió que la verdad se acercaba peligrosamente. Es normal, respondió. Casarse es un gran paso. Él guardó silencio unos segundos. Tal vez se acercó un poco más, lo suficiente, para que ella sintiera su presencia sin tocarla. Solo te pido una cosa, añadió en voz baja. Si algún día decides decirme algo importante, hazlo porque quieres, no porque te sientas obligada. Las palabras golpearon directamente su conciencia. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Isabella comprendió que la parte más difícil no había sido caminar hacia el altar. Lo más difícil sería sostener la mentira cada día frente a un hombre que no necesitaba ojos para percibir lo que se ocultaba en su voz. Acostada en la oscuridad, escuchó su respiración tranquila, pensó en el beso frente al altar, en el roce de sus dedos sobre su rostro, en la serenidad inesperada que transmitía. Tal vez el verdadero desafío no era que él la viera algún día, tal vez el verdadero peligro era que, sin verla, ya estuviera comenzando a conocerla. Y cuando ese momento llegara, cuando la verdad saliera a la luz, no solo estaría en juego el honor de su familia, estaría en juego algo mucho más frágil, el corazón de ambos. Los primeros días después de la boda no fueron explosivos ni dramáticos. No hubo gritos, ni confrontaciones, ni escenas que rompieran la calma aparente de la mansión. Lo que hubo fue algo mucho más difícil de manejar, una convivencia silenciosa, constante, cargada de detalles que Isabella no había previsto. Despertar cada mañana en aquella habitación amplia, con cortinas de lino que dejaban entrar luz suavemente, era como abrir los ojos dentro de una vida que no sentía completamente suya. Durante unos segundos, al oír el canto lejano de los pájaros en el jardín, podía fingir que todo era normal, pero luego escuchaba el movimiento preciso de Adrián a su lado y recordaba. Él siempre despertaba antes. No necesitaba reloj. Su rutina era exacta. Se incorporaba con calma, se sentaba al borde de la cama y permanecía unos segundos en silencio, como orientándose. Luego se levantaba con seguridad, caminando hacia el baño sin tropezar jamás. Isabella lo observaba en secreto, sorprendida por la naturalidad con la que se movía en la oscuridad permanente que lo rodeaba. Una mañana, cuando creyó que ella aún dormía, Adrián habló en voz baja. Sé que estás despierta. Isabella abrió los ojos de golpe, ¿cómo lo sabes? Una leve sonrisa apareció en su rostro. Tu respiración cambia cuando finges dormir. Ella se sentó lentamente. Tendré que aprender a controlarla mejor. No tienes que controlar nada, respondió él con serenidad. Aquí no estás en un escenario. La frase la golpeó con una precisión inesperada. No estás en un escenario, pero eso era exactamente lo que sentía. Como si cada palabra, cada gesto, cada reacción estuviera siendo evaluada por alguien que no podía verla, pero que la percibía con demasiada claridad. El desayuno era otro ritual silencioso. La mesa larga, impecablemente preparada, contrastaba con la intimidad incómoda entre ambos. Adrián sostenía la taza con firmeza, ubicando cada objeto con exactitud milimétrica. Hoy tienes té, comentó un día. Isabella se detuvo a mitad de movimiento. Sí, antes siempre. Pedías café. El corazón le dio un vuelco. Las personas cambian. Él inclinó ligeramente el rostro como si analizara el tono de su voz más que la respuesta en sí. Sí, repitió, cambian. Pero aquella palabra parecía contener más preguntas que afirmaciones. Con el paso de los días, Isabella empezó a notar que la mansión tenía un ritmo propio. El personal se movía con discreción absoluta. Nadie cuestionaba nada. Nadie hacía comentarios. La obediencia era parte del ambiente. Sin embargo, lo que más la desconcertaba no era la casa, sino Adrián.
Había imaginado a un hombre distante, frío, tal vez resentido por su condición. En cambio, encontró a alguien disciplinado, atento y sorprendentemente perceptivo. Sabía cuando ella estaba tensa. Sabía cuando dudaba antes de responder. Incluso parecía detectar cuando una emoción cruzaba su rostro, aunque no pudiera verla. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, Isabella decidió arriesgarse un poco. ¿Te molesta depender de otros? Preguntó con suavidad. Adrián continuó caminando, apoyándose levemente en su bastón. Depender no siempre es debilidad, respondió. Todos dependemos de algo. Algunos de la vista, otros del orgullo. Ella guardó silencio. Yo dependí de mi vista durante años, continuó él. Cuando la perdí pensé que había perdido el control. Pero descubrí algo interesante. ¿Qué cosa? La mayoría de las personas se sienten más cómodas frente a alguien que no puede verlas. Creen que no son juzgadas. Isabella sintió un leve escalofrío. ¿Y tú la juzgas? Él sonrió apenas. No necesito ver para entender. Aquella frase quedó suspendida entre ellos, cargada de un significado que Isabella no se atrevía a explorar del todo. En las noches, la tensión era diferente. No había distancia forzada, pero tampoco cercanía impuesta. Adrián respetaba su espacio con una naturalidad que la desconcertaba. Nunca la tocaba sin previo aviso, nunca la presionaba. Esa paciencia la hacía sentir aún más culpable. Una noche, mientras una tormenta golpeaba las ventanas, Isabella se sobresaltó con un trueno fuerte. Sin pensarlo, se acercó un poco más a él en la cama. ¿No te gustan las tormentas? Dijo Adrián en voz baja. Ella se tensó. ¿Cómo lo sabes? Antes fingías que sí. Decías que el sonido te parecía romántico. Isabella tragó saliva. Tal vez ahora soy más sincera. Adrián giró ligeramente el rostro hacia ella. Eso me gusta más. El comentario la dejó sin palabras. Había algo inquietante en la forma en que él hablaba. No era confrontación directa, era observación paciente, como si estuviera reuniendo piezas de un rompecabezas invisible. Los días se transformaron en semanas. Isabella comenzó a relajarse en pequeños momentos, olvidando por segundos que debía interpretar un papel. Reía con más libertad. Opinaba sin pensar si aquello coincidía con los gustos de su hermana. Y cada vez que eso ocurría, Adrián parecía más atento. Una tarde, él pidió que tocaran música en el salón principal. Sonaban piezas de piano suaves, elegantes. No recordaba que te gustara tanto la música clásica, comentó él. Isabella dudó. Siempre me gustó. No, respondió con tranquilidad. Decías que era aburrida. El silencio se instaló con fuerza. Las personas cambian, repitió ella, pero esta vez su voz no sonó firme. Adrián dejó escapar una leve exhalación. Sí. Cambian o muestran lo que siempre fueron. La frase quedó flotando en el aire. Esa noche, Isabella no pudo dormir. Comprendía que cada pequeña diferencia, cada gesto espontáneo, era una grieta en la mentira que sostenía. Pero lo que más le inquietaba no era que él descubriera la verdad. Era que poco a poco comenzaba a importarle demasiado lo que él pensara. Una mañana, durante una reunión informal en el despacho, Adrián pidió que Isabella permaneciera a su lado mientras hablaba con su abogado. Ella escuchaba en silencio, sorprendida por la claridad con la que analizaba cifras, contratos y estrategias. Cuando el abogado se retiró, Adrián habló sin girarse. Eres más observadora de lo que aparentas. Solo escuchaba. No, estabas entendiendo. Ella no respondió. Tu hermana evitaba estas conversaciones, añadió con calma. El corazón. E Isabella se detuvo por un segundo. Tal vez yo no soy tan evasiva. Adrián sonrió levemente. Eso es evidente. Era la primera vez que reconocía abiertamente una diferencia y lo hacía sin acusación. Con el paso del tiempo, Isabella empezó a notar algo más profundo. Adrián no parecía resentido por esos cambios. Al contrario, había una curiosidad tranquila en su actitud, como si la versión de ella que estaba emergiendo le resultara más auténtica, más interesante. Una tarde, mientras compartían café en la terraza, él habló con una sinceridad inesperada. Cuando perdí la vista, todos comenzaron a tratarme diferente. Isabella lo escuchó con atención. Me hablaban más despacio, me tocaban sin avisar.
Me mentían con más facilidad, creyendo que no lo notaría. Ella sintió un peso en el pecho, y lo notabas, siempre. El silencio se volvió denso. La oscuridad me obligó a escuchar los silencios. Continuó él, a distinguir cuándo una palabra encaja y cuándo no. Isabella apretó la taza entre sus manos. ¿Y ahora? Preguntó casi en un susurro. Adrián giró el rostro hacia ella. Ahora escucho algo distinto. El corazón de Isabela comenzó a latir con fuerza, distinto como si la persona frente a mí estuviera luchando contra algo que no quiere decir. La respiración. Isabella se volvió irregular. Todos luchamos con algo. Sí, respondió él con serenidad. La diferencia es cuánto tiempo podemos sostenerlo. La frase cayó como una advertencia suave, pero firme. Esa noche Isabella comprendió que el verdadero conflicto no era externo. No eran sus padres, ni el contrato, ni la operación futura. El verdadero conflicto estaba creciendo entre ella y Adrián, en ese espacio donde la mentira comenzaba a mezclarse con sentimientos reales, porque ya no era solo culpa lo que sentía. Era preocupación cuando él salía solo al jardín. Era alivio cuando regresaba seguro. Era una calidez inesperada cuando él pronunciaba su nombre con esa voz tranquila, y eso complicaba todo. Porque cuando la verdad finalmente saliera a la luz y ella sabía que ese momento llegaría, no solo estaría en juego la reputación o el dinero, estaría en juego la conexión que, sin proponérselo, estaba empezando a construirse en medio, en la oscuridad, una conexión que él percibía y que ella ya no podía negar. La noticia de la posible cirugía no llegó con celebración inmediata, sino con un silencio espeso que pareció instalarse en cada rincón de la mansión. Desde el momento en que Adrián salió del despacho con el médico y pronunció la palabra operación, Isabella sintió que el tiempo comenzaba a moverse de forma diferente. Ya no eran días normales, eran días contados. El doctor había sido claro. Existía una probabilidad real de que Adrián recuperara parte de la vista. No total, no perfecta, pero suficiente para distinguir formas, luces, rostros. Esa palabra se repetía en la mente de Isabel como un eco constante. Esa noche, mientras cenaban frente a frente, el sonido de los cubiertos parecía demasiado fuerte. Adrián, en cambio, estaba sereno. ¿No estás comiendo?, comentó con naturalidad. Sí, claro que sí, respondió ella rápidamente, llevándose un bocado a la boca, aunque no tuviera hambre. Él inclinó levemente la cabeza. Cuando mientes, mastica. Más lento. Isabella dejó el tenedor sobre el plato. Siempre analizas todo. No todo, respondió con calma. Solo lo que me importa. El comentario la desarmó más que cualquier sospecha directa. Los días siguientes estuvieron llenos de citas médicas, exámenes y conversaciones con especialistas. Isabella lo acompañaba a cada consulta. En la sala de espera observaba su perfil firme, la forma en que sostenía el bastón con seguridad. Parecía tranquilo, pero ella comenzaba a percibir pequeños cambios. Su mandíbula más tensa, sus silencios más prolongados. Una tarde, al regresar de una revisión, Adrián habló sin previo aviso. ¿Tienes miedo? Isabella sintió que la pregunta atravesaba todas sus defensas. ¿Miedo de qué? ¿De que pueda haber otra vez? El corazón le golpeó el pecho con fuerza. Eso sería maravilloso, dijo, pero su voz no fue tan firme como esperaba. Adrián dejó escapar una leve exhalación. La mayoría lo cree. Ella lo miró, intentando descifrar lo que él no decía. ¿Y tú?, preguntó. Hubo un silencio largo antes de que respondiera. No sé qué es más aterrador, murmuró. Seguir en la oscuridad o descubrir que el mundo que imaginé no es como pensaba. La frase la dejó sin aliento, porque eso era exactamente lo que ocurriría si él abría los ojos y la viera. Las noches se volvieron más difíciles. Isabella apenas dormía. Se levantaba en silencio y caminaba hasta el balcón, observando el jardín iluminado por la luna. Pensaba en huir. Pensaba en confesarlo todo antes de la operación. Pensaba en quedarse y aceptar las consecuencias. Pero cada vez que regresaba a la cama y escuchaba la respiración tranquila de Adrián, su decisión se desmoronaba. Una madrugada,
Mientras ella creía que él dormía, escuchó su voz en la oscuridad. Si decides irte antes de la cirugía, lo entenderé. Isabella se quedó inmóvil. Irme, susurró. Desde que comenzó todo esto, hay algo en ti que suena a despedida. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No quiero irme, y por primera vez esa frase fue completamente sincera. Adrián guardó silencio. Unos segundos. Entonces quédate porque quieres, no porque sientas que debes hacerlo. El peso de esas palabras cayó directamente sobre su conciencia. Los días avanzaron con una tensión casi invisible. El personal de la casa hablaba en voz más baja. Las llamadas eran más frecuentes. El médico confirmó la fecha definitiva de la operación. Faltaban 2 semanas. Isabella comenzó a notar algo diferente en Adrián. Pasaba más tiempo en su despacho, revisando documentos, organizando asuntos pendientes. Una noche lo encontró sentado en el salón, sin música, sin televisión, simplemente en silencio. ¿Estás bien?, preguntó acercándose. Estoy recordando, respondió él. ¿Qué cosa? Tu voz el día que aceptaste casarte conmigo. Isabella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué pasa con eso? Adrián giró el rostro hacia ella. Sonaba como si estuvieras tomando una decisión importante, pero no por las razones que todos creían. El aire pareció desaparecer de la habitación. Las decisiones importantes nunca son simples, respondió con cuidado. No, admitió él, pero algunas están llenas de verdad y otras de sacrificio. La palabra sacrificio se clavó en su pecho. Los días se redujeron a una cuenta regresiva silenciosa. Isabella comenzó a observar su propio reflejo con más frecuencia, preguntándose, ¿qué vería Adrián cuando pudiera distinguir su rostro? ¿Vería a una impostora? ¿A una mentirosa? ¿O vería a la mujer que se había quedado a su lado cuando pudo escapar? Una tarde, mientras caminaban por el jardín, Adrián se detuvo de pronto. Dime algo. ¿Qué? Si pudiera verte ahora mismo, ¿crees que me sorprendería? Isabella sintió que el mundo se detenía. No lo sé. Yo creo que no, respondió. Él con serenidad. Ella lo miró confundida. ¿Por qué dices eso? Adrián sonrió levemente. Porque la imagen que tengo de ti no está hecha solo de recuerdos antiguos. Está construida con lo que escucho cada día, con lo que siento cuando tomas mi mano, con lo que callas. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Isabella. A veces lo que imaginamos no coincide con la realidad, susurró. Lo sé, respondió él, pero a veces la realidad es mejor. El día antes de la cirugía llegó con una calma inquietante. Prepararon una pequeña maleta para la clínica. Isabella ayudó a doblar su ropa con manos temblorosas. Pase lo que pase mañana, dijo Adrián. Mientras cerraba la maleta, quiero que recuerdes algo. Ella levantó la mirada. ¿Qué cosa? La oscuridad no me impidió sentir quién eres realmente. El corazón de Isabella se quebró en silencio, porque en ese instante comprendió que la operación no solo pondría en riesgo su secreto, pondría en riesgo algo mucho más profundo. Si él recuperaba la vista, no solo vería su rostro, vería la verdad que ella había intentado sostener. Y cuando ese momento llegara, ya no habría sombras donde esconderse. El hospital olía a desinfectante y esperanza contenida. Isabella nunca había sentido que un lugar pudiera ser tan blanco y al mismo tiempo tan abrumador. Cada paso por el pasillo resonaba como un recordatorio de que ya no había vuelta atrás. Adrián caminaba a su lado con serenidad aparente, guiado suavemente por su mano. Su firmeza contrastaba con el temblor casi imperceptible de los dedos de Isabella. Está fría, comentó él mientras esperaba frente al quirófano. Es el aire acondicionado, respondió, aunque sabía que no era cierto. Él sonrió apenas. No, es miedo. Ella no lo negó. El médico salió para explicar una vez más el procedimiento. Había probabilidades reales de éxito, pero también riesgos. Isabella escuchaba las palabras como si vinieran de muy lejos. Lo único que podía pensar era en el momento después, en los ojos de Adrián, abriéndose, en su mirada encontrando un rostro que no era el que esperaba. Antes de entrar al quirófano, Adrián sostuvo su mano con fuerza. Si despierto y todo es luz, quiero que seas lo primero que intente ver.
El corazón de Isabella se rompió un poco más. Estaré aquí, susurró, y esa promesa era completamente verdadera. Las puertas se cerraron. Las horas siguientes fueron eternas. Isabella caminaba de un lado a otro sentándose por segundos solo para volver a levantarse. Cada vez que veía a una enfermera salir, su respiración se detenía. Pensó en confesárselo todo cuando él despertara. Pensó en huir antes de que eso ocurriera. Pensó en quedarse en silencio y aceptar el juicio de su mirada. Finalmente, el cirujano apareció. La operación fue técnicamente exitosa, anunció. Ahora debemos esperar la respuesta del nervio óptico. Las primeras horas eran decisivas. Isabella sintió que el suelo volvía bajo sus pies, pero solo un poco. Cuando le permitieron verlo, Adrián estaba en una habitación privada, con los ojos vendados. Se veía más vulnerable de lo que jamás lo había visto, sin su bastón, sin su postura firme, solo él respirando lentamente bajo el efecto de la anestesia. Isabella se sentó junto a la cama y tomó su mano. Estoy aquí, murmuró. Sus dedos se movieron levemente, como si reconocieran su tacto incluso en el sueño. Pasaron las horas. La noche cayó sobre la ciudad mientras Isabella permanecía allí sin apartarse. El sonido del monitor cardíaco se volvió un ritmo constante en su mente. En la madrugada, Adrián comenzó a despertar. ¿Isabella? Su voz era débil, pero clara. Ella se inclinó de inmediato. Sí, estoy aquí. Él apretó suavemente su mano. ¿Sigo en la oscuridad? La pregunta la atravesó. ¿Aún tienes las vendas?, respondió con cuidado. Un silencio breve. ¿Tienes miedo?, preguntó él de pronto. Isabella sintió que las lágrimas amenazaban. Con salir, sí. Adrián respiró hondo. Yo también. Fue la primera vez que lo escuchó admitir temor, sin disfrazarlo de calma. A la mañana siguiente, el médico regresó para revisar su estado. Todo indicaba que el procedimiento había funcionado. El siguiente paso sería retirar las vendas parcialmente para evaluar la reacción a la luz. Isabella sintió que el corazón se le subía a la garganta. El momento llegó más rápido de lo que estaba preparada para enfrentar. El médico comenzó a aflojar cuidadosamente la venda. La habitación parecía más pequeña, el aire más pesado. Adrián permanecía quieto, respirando con control. Habrá sensibilidad, explicó el doctor. Todo será borroso al principio. La última capa de gasa cayó. Adrián parpadeó. Su rostro se contrajo levemente ante la luz. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, luchaban por adaptarse. Isabella dio un paso involuntario hacia atrás. Luego se obligó a quedarse. ¿Ves algo?, preguntó el médico. Adrián parpadeó varias veces más. Luz, murmuró. Veo luz. El corazón de Isabella latía con fuerza descontrolada. Los segundos parecían horas. Formas, añadió él lentamente. Su mirada se movió con dificultad por la habitación, aún desenfocada. Y entonces se detuvo frente a ella. Isabella sintió que el mundo entero contenía la respiración. Sus ojos intentaban ajustarse, intentaban entender. El silencio era absoluto. Ella no huyó, no bajó la mirada, no habló. Solo dejó que la verdad estuviera allí, frente a él, porque en ese instante comprendió algo con una claridad dolorosa. No importaba cuánto hubiera temido ese momento, no importaba cuánto hubiera intentado posponerlo, la oscuridad había terminado. Y ahora, por primera vez, Adrián estaba empezando a verla. El silencio que llenó la habitación no fue inmediato, fue progresivo, como si el aire mismo necesitara unos segundos para entender lo que estaba ocurriendo. Adrián mantenía la mirada fija al frente, los ojos aún adaptándose a la luz, luchando por enfocar la figura que tenía delante. Isabella sintió que sus piernas apenas la sostenían. Él parpadeó varias veces. Sus pupilas reaccionaban lentamente, como si el mundo fuese una imagen antigua que regresaba después de años guardada. El médico observaba atento, pero dio un paso atrás, entendiendo que ese momento ya no era clínico, era personal. Veo, murmuró Adrián con voz baja. Su mirada recorrió el contorno de la habitación, los muebles, la ventana, todo borroso, impreciso. Luego volvió a ella. Isabella no respiraba.
Los segundos se estiraron como si no quisieran terminar. Adrián entrecerró los ojos ligeramente, esforzándose por distinguir los rasgos frente a él. Su expresión no mostró sorpresa inmediata, tampoco confusión explosiva. Fue algo más profundo, reconocimiento. Isabella sintió que el corazón le golpeaba el pecho con tanta fuerza que temió que él pudiera escucharlo. No eres, comenzó Adrián, pero la frase quedó suspendida. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Isabella antes de que pudiera detenerlas. No soy ella, susurró finalmente, su voz quebrándose. Lo siento. El médico se retiró discretamente, cerrando la puerta tras él. Ahora estaban solos. Adrián no apartó la mirada. Sus ojos aún luchaban por enfocar con claridad, pero ya no había duda en su expresión. La estaba viendo, no perfectamente, no con todos los detalles, pero lo suficiente. Lo sabía, dijo con calma inesperada. La respuesta la dejó inmóvil, que apenas pudo pronunciar la palabra. Lo supe desde el primer día. El mundo pareció detenerse. Tu voz no era la misma, continuó él, respirando despacio. Tu forma de caminar cambió. La manera en que tomabas mi mano no era igual. Las lágrimas comenzaron a caer, sin control por las mejillas de Isabella. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? Adrián guardó silencio unos segundos. Sus ojos, todavía sensibles a la luz, se suavizaron al mirarla porque no quería saber la razón antes de entender el corazón detrás de ella. La confesión fue más fuerte que cualquier reproche. Isabela dio un paso hacia él temblando. Me obligaron, dijo con la voz rota. Mi familia estaba arruinada. Mi hermana huyó. Dijeron que tú no notarías la diferencia. Dijeron que era la única solución. Adrián escuchaba sin interrumpir. Al principio solo quería cumplir, continuó ella. Pensé que sería temporal, que todo era una mentira necesaria. Su respiración se volvió irregular, pero luego empezaste a tratarme con respeto, con paciencia, y cada día se volvió más difícil seguir fingiendo. El silencio que siguió no fue frío, fue pesado, lleno de emociones acumuladas. Adrián apoyó lentamente los pies en el suelo, incorporándose un poco más. Sus movimientos eran cuidadosos, aún adaptándose a su nueva percepción. Cuando desperté de la oscuridad, dijo en voz baja, lo primero que quise fue confirmar algo. Isabella lo miró, confundida. Quería saber si la persona que sentía a mi lado todos estos meses era real o si solo era una ilusión creada por mi necesidad. El corazón de Isabella latía con fuerza. ¿Y qué descubriste? Preguntó casi en un susurro. Adrián levantó la mano lentamente, buscando su rostro como lo había hecho el día de la boda. Esta vez no era por falta de vista, era por costumbre. Sus dedos rozaron su mejilla con suavidad. Descubrí que la mujer frente a mí no es la que me prometieron, pero es la que se quedó. Las lágrimas de Isabella no cesaban. Eso no justifica lo que hice, respondió ella. No, admitió él con honestidad. No lo justifica. Sus palabras no eran crueles, eran claras, pero tampoco borra lo que sentí. El silencio volvió a envolverlos, esta vez diferente. No era tensión, era una verdad desnuda, expuesta sin máscaras. Estaba furioso, confesó Diane. Durante semanas quise enfrentarte, quise obligarte a admitirlo. Isabella bajó la mirada. ¿Por qué no lo hiciste? Él dejó escapar una leve exhalación, porque cada vez que intentaba hacerlo recordaba cómo sostenías mi mano cuando creías que dormía, cómo tu voz cambiaba cuando pensabas que estaba asustado. Eso no era actuación. El peso de la culpa en el pecho de Isabella comenzó a mezclarse con algo distinto. Esperanza. Te mentí, dijo con firmeza. Y si quieres que me vaya, lo entenderé. Adrián lo observó en silencio. Ahora su mirada era más estable, más enfocada. Cuando perdí la vista, murmuró. Aprendí que ver no siempre significa entender. Y ahora que puedo verte, entiendo algo más. Ella levantó lentamente los ojos hacia él. No me enamoré de un rostro, continuó. Me enamoré de una presencia, de una voz que temblaba pero no huía, de alguien que pudo escapar y no lo hizo. Las palabras parecían imposibles. Aún
Isabella no logró terminar la pregunta. Adrián sostuvo su mirada, ahora sin borrosidad, entre ellos. La pregunta no es si aún siento algo, dijo suavemente. La pregunta es si tú estás dispuesta a quedarte esta vez sin mentiras. El corazón de Isabela dio un vuelco. Por primera vez, desde que todo comenzó, no había obligación, no había presión familiar, no había contrato que la sostuviera, solo una elección. Y esa elección era completamente suya. La mañana siguiente fue diferente. La luz del sol atravesaba los ventanales con fuerza, iluminando cada rincón de la habitación, pero Isabella apenas la notaba. Su mente estaba concentrada en él. Adrián estaba sentado en la cama, la mirada ahora clara, enfocada en cada detalle que antes solo podía imaginar. Sus ojos habían perdido la borrosidad inicial y ahora reconocían cada línea de su rostro, cada movimiento leve que hacía. ¿Estás bien?, preguntó ella, su voz temblando apenas. Adrián asintió despacio, como si midiera cada gesto, cada palabra. Sí. ¿Y tú? Sus ojos recorrieron su figura con cuidado. Estás aquí. La afirmación era simple, pero llevaba consigo un peso enorme. No era un reproche ni una advertencia, era una constatación de lo que habían pasado juntos, de la verdad que ahora ambos podían enfrentar. Isabella dio un paso hacia él, insegura, pero con determinación. No te mentí por maldad, susurró. Lo hice por miedo, miedo a que todo se viniera abajo antes de tiempo. Él inclinó ligeramente la cabeza, observándola con detenimiento. Lo sé, dijo. Siempre lo supe, aunque no podía verlo. La frase hizo que Isabella sintiera que todo lo que había ocultado había sido percibido, aunque no visible, y de alguna manera eso aliviaba la culpa que le había acompañado durante semanas. Adrián extendió la mano hacia ella no solo para sostenerla, sino para invitarla a acercarse más. Ven, dijo con suavidad. Isabela se acercó lentamente hasta quedar frente a él. Sus manos se tocaron, esta vez sin duda ni miedo. La tensión que había existido desde el primer día desapareció, reemplazada por algo más profundo, más real. Ahora puedes verme, dijo Adrián con un tono casi juguetón, pero cargado de emoción, y aún así sigues siendo tú. Isabella respiró hondo, dejando que las lágrimas rodaran por su mejilla sin vergüenza. Cada lágrima era un peso que se liberaba, un secreto que ya no necesitaba ocultar. ¿Y tú?, preguntó ella con voz entrecortada. Tú sigues siendo el mismo. Él sonrió con suavidad, inclinándose un poco hacia ella. Solo que ahora puedo ver y también elegir. La elección era clara para ambos. No había obligaciones familiares, ni contratos, ni presiones externas. Solo ellos, la verdad y la decisión de continuar juntos por lo que realmente sentían. Durante las horas siguientes caminaron por la mansión, ahora con Adrián, viendo cada detalle que antes solo percibía por tacto o sonido. Isabella lo guiaba señalando objetos que habían formado parte de su rutina diaria, mostrando pequeñas flores en el jardín, cuadros antiguos en las paredes. Cada gesto era un puente hacia la confianza, hacia la reconciliación de sus sentimientos. Nunca pensé que ver podría ser tan abrumador, dijo Adrián mientras se detenía frente a un gran espejo en el pasillo. Isabella sonrió, comprendiendo su sensación. Y yo nunca pensé que la verdad podría ser tan liberadora, respondió. Pero lo es ahora que ya no tenemos que fingir. Adrián la observó con atención, sus ojos claros reflejando algo que Isabella no esperaba, ternura. Aquella ternura rompía cualquier barrera que la hubiera mantenido a distancia, haciendo que cada miedo previo pareciera insignificante. Pasaron el resto del día hablando, compartiendo recuerdos y confesiones que habían permanecido ocultas. Isabela le contó cómo había sentido que cada sonrisa de él, cada gesto de cuidado, había cambiado su percepción de él y de ella misma. Adrián escuchaba no solo con los oídos, sino con toda su atención, comprendiendo cada emoción detrás de sus palabras. Nunca imaginé que la oscuridad pudiera enseñarme tanto, dijo Adrián en un momento, pero también me mostró quién estaba a mi lado de verdad. Y ahora que puedo ver, entiendo que tu presencia fue más importante que cualquier mentira que hubiera imaginado. Isabela sintió que su corazón se derretía. No era solo alivio, era la certeza de que
aunque todo hubiera comenzado de manera complicada, ahora podían construir algo verdadero, algo que no dependía de apariencias, de obligaciones ni de secretos. A medida que avanzaba la tarde, decidieron caminar por el jardín. Adrián ahora podía admirar el paisaje, las flores cuidadosamente cultivadas, los caminos delimitados que antes solo percibía con el tacto. Isabella disfrutaba viendo su expresión mientras descubrían juntos cada pequeño detalle que había sido parte de su mundo. Silencioso. Nunca había notado tantos colores, comentó Adrián deteniéndose frente a un parterre de flores. Es increíble cómo algo que damos por sentado puede ser tan hermoso. Isabella se acercó a él, tomándole la mano nuevamente. Y yo nunca había entendido lo importante que es compartir la verdad, respondió. Contigo, cada pequeño detalle tiene sentido. La conexión que ambos sentían se volvió tangible. No era solo física, sino emocional, profunda, construida sobre meses de convivencia, secretos y emociones reprimidas. Cada mirada, cada palabra, cada gesto los acercaba más, consolidando algo que ninguno de los dos había esperado. Cuando finalmente regresaron a la mansión, la luz del atardecer bañaba los muros y el jardín. Isabella se detuvo frente a una ventana, viendo cómo el cielo se tornaba dorado y rosado. Nunca pensé que ver podría sentirse así, dijo Adrián poniéndose a su lado. Pero ahora entiendo. La luz no solo revela lo que está fuera, también lo que sentimos por dentro. Isabella lo miró, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Todo el miedo, la mentira, la tensión de semanas enteras habían llevado a este momento, a la claridad, a la verdad compartida. Entonces, ¿qué haremos ahora? Preguntó, aunque sabía la respuesta en su corazón. Ahora respondió él, tomando ambas manos de Isabella con firmeza, construimos algo verdadero, juntos. El sol se escondió lentamente, dejando un cielo teñido de colores cálidos, y allí, frente a la ventana, con sus manos entrelazadas, Isabella y Adrián comprendieron que el peligro y los secretos habían quedado atrás. Lo que quedaba era real, visible y completamente suyo. Por primera vez no había miedo, solo confianza, solo amor y la certeza de que, a pesar de cómo había comenzado todo, habían encontrado el camino hacia un nuevo comienzo. Uno que nadie podría deshacer y que solo ellos dos podrían seguir construyendo.